Bueno, buenas tardes a todos. Empiezo pues agradeciendo a la sede y a la Concejalía de Medio Ambiente, la sede de la Universidad de Viena, de la Concejalía de Medio Ambiente, la invitación para hablar de mi trabajo y de nuestro equipo en el Valle de los Alorines. Y como dice el título, vamos a hablar de la colonia de los cernícalos primillas en el Valle de los Alorines. Aquí vemos un ejemplar joven o una hembra, puede saber, de cernícalo primilla. Es un cernícalo un poco más pequeño que el cernícalo vulgar, una ave, como veis, comparada con la mano, es una ave bastante pequeña y se alimenta fundamentalmente de insectos, de grandes coleópteros, de grandes insectos, saltamontes, etc. Y eso condiciona mucho su distribución y la densidad de la especie. Vemos aquí el fondo que hemos escogido de esta imagen de presentación. Vemos la central termosolar de Villena que se ubicó en el Valle de los Alorines. ¿Y por qué hemos estudiado esta rapaz? Pues porque dio la casualidad de que la Consellería de Medio Ambiente inició en el Valle de los Alorines, en Villena, la reintroducción del cernícalo primilla, una especie que se había extinguido a finales de los 80, principios de los 90, en el Valle de los Alorines. Son las últimas parejas que se tuvo noticia, aparte que en aquel entonces había muy poca información. Y dio la casualidad que en la zona donde la Consellería lo había introducido, a base de criarlo en cautividad de parejas donadas de otras comunidades y por un proceso que luego explicaremos, había logrado empezar a reproducirse, pues entonces se iba a poner allí la central termosolar. Entonces se pusieron en contacto con mi equipo y nosotros pues, nos encargamos de hacer un diseño de impacto para ver cómo podía sobrevivir la colonia a la construcción de la termosolar, ver si esta era perjudicial y en el caso de que hubiera que corregir algunos aspectos, pues estar pendiente de todo eso y sobre todo hacer un seguimiento de esta colonia a ver cómo podía seguir adelante y compatibilizarlo con el caso de la central. En principio a nosotros no nos pareció incompatible porque el cernícalo primilla es una ave urbana. Es una ave que primitivamente criaba en acantilados rocosos, pero con el tiempo pues, ha ido adaptando muy bien a las ciudades. Por ejemplo, yo conozco en Italia la ciudad de Matera, que tiene más de 2.000 parejas de cernícalos primilla nidificando en la ciudad, en sus tejados, etcétera, y soportando el tráfico, los camiones, el ruido, la gente. O sea, que es una ave que soporta bastante bien la presencia humana. Entonces, en principio, pues pensamos que no había problema, pero se hizo un seguimiento muy exhaustivo y unos estudios que fueron los primeros que se hicieron con cernícalos primilla, seguidos por satélite, para estudiar qué es lo que hacía en África, cuando migraba, es una especie migradora, cuando migra en invierno, pasar allí esa temporada y ver eso cómo podía influir también en su distribución aquí. Vamos a ver algunas fotos. Las fotos son de bastante buena calidad, pero eso hace que sean muy pesados y entonces en vez de poner un PowerPoint, lo que os estoy pasando es un PDF y lo tengo que pasar así, poco a poco, debido al peso de las fotos. Aquí vemos una hembra y aquí vemos un macho. Tienen dimorfismo sexual. El macho es prácticamente del mismo tamaño que la hembra. Normalmente en las rapaces suelen ser las hembras más grandes, pero suele ser en las cazadoras. Las especies insectívoras o especies carroñeras suelen tener el mismo tamaño. Lo que sí que vemos es el dimorfismo sexual en la coloración. Vemos este color ceniza, tanto en el ala, el obispillo, es la parte de donde arranca la cola, y el capirote, toda la cabeza. Esto también es muy parecido a lo que ocurre en el cernícalo vulgar. Es una especie muy común en toda España, esta no está en extinción, esta sí que esta es vulnerable, está más amenazada. Y la diferencia con el cernícalo vulgar es que es un poco más grande, este puede pesar 270 gramos, en cambio este llega a lo mejor 220 gramos, alrededor de 200 gramos. Y el cernícalo vulgar tiene unas pintas, igual que aquí, pero las tiene por el dorso los machos. Es una forma de distinguir bien al cernícalo vulgar. Otra diferencia que tiene el cernícalo primilla con el vulgar es que las uñas del primilla son de color blanco. Aquí no se aprecia bien, pero si os fijáis, no se ve negro, son de color blanco. En cambio, las uñas del cernícalo
vulgar, como la de todas las rapaces, son de color negro. Esta es la única rapaz que yo conozco que tiene las uñas blancas, una característica de ellos. Bien, la distribución de esta especie es cosmopolita. Fijaros que donde más abunda en China, ahí puede haber hasta millones de ejemplares, cientos de miles, pero en Europa es muchísimo más escaso y está circunscrito al ámbito mediterráneo. El color marrón oscuro es la zona donde cría. Sabemos una especie, estoy diciendo que es una especie migradora, por eso tiene dos hábitats de distribución, uno en invierno y otro en verano. Entonces estamos viendo prácticamente donde estaría de marzo a agosto, que sería estas zonas circunmediterráneas de color marrón oscuro, toda esta zona de China, vemos que bordea el desierto de Taklan y de Gobi, vemos también esta parte oriental de China y las estepas de Rusia, ¿no? Todas las estepas del sur de Rusia. Y en invierno vemos este color un poquito más claro, este color un poquito marrón más claro, vemos toda la zona donde pasa el invierno. Vemos que también en invierno pasa en alguna zona de la India, en concreto al oeste de Bangladesh y en algunas zonas de Birmania. Estas son las zonas de invernada. Y todo África, excepto las zonas muy forestadas de selva ecuatorial, tanto de los países como Alto Volta, al Congo, aquí es donde están unas selvas tropicales muy densas que no ocupa. Y luego este color rosa es las zonas donde lo podemos encontrar durante la migración. O sea, sería pues entre agosto y octubre, pues en estas zonas, y de enero que podía empezar empiezan a migrar en febrero normalmente, y marzo, abril, estas serían las zonas donde se le puede encontrar en migración. Fijaros que atraviesa sin ningún problema todo el desierto del Sáhara, todo el desierto de Arabia, aquí en el Yemen. Es una especie muy voladora, pero ya nos va a decir que este tipo de un ave tan pequeñita y con unos desplazamientos tan amplios, pues suelen tener mucha mortalidad. Son aves que tienen una existencia difícil. Fijaros que el cernícalo vulgar, por ejemplo, en vez de alimentarse de insectos, que eso le hace tener que ir a buscarlos en invierno en zonas que sean más cálidas y hacer estos grandísimos viajes, esto le causa mucha mortalidad. En cambio, el cernícalo vulgar, que es solo un poquito más grande, como se alimenta fundamentalmente de ratones hay todo el tiempo, hay muchísimos, en verano, en invierno, no necesita viajar y entonces tienen menos problemas en su forma de vida, tienen menos mortalidad. O sea, que ya estamos viendo por su forma de vida que puede ser una especie vulnerable. No sé por qué está aquí en blanco. Así aquí. Es que ya digo, las imágenes son pesadas y le cuesta cargarse. Vamos a esperar, tener paciencia. Aquí. Bueno, estas son unas fotos del hábitat típico de Cernícalo primilla, donde se alimenta en el Valle de los Alorines. Estas tres fotos son del Valle de los Alorines. ¿Y qué es lo que vemos? Pues lo que utiliza son zonas esteparias que ahora están sustituidas por cultivos, pero cultivos tradicionales, cultivos no intensivos. Por ejemplo, pues aquí son campos de trigo, de cereal. Aquí vemos además, son zonas que dejan de barbecho, pues sabéis que no se ocupa intensivamente. ¿Y por qué sabemos una zona de barbecho? Por la cantidad de amapolas, que significa que aquí no se ha echado herbicida. Entonces es una zona interesantísima para estos grandes insectos de los que se alimentan los cernícalos primilla. Aquí vemos una zona también de cereal, en las zonas pues antes de crecer. Esto es el hábitat típico del cernícalo primilla. ¿Qué pasa con estas zonas? Pues que están desapareciendo en toda Europa. Ya hay pocos campos de barbecho, pocos campos cerealísticos. Por ejemplo, pues la zona de Santa Amalia, en el Valle de los Alorines, pues se ha sustituido estos cultivos cerealistas por cultivos de patata o cultivos de maíz. Esto no genera la riqueza de grandes insectos que necesita el cernícalo primilla
y así se va reduciendo su hábitat. Y luego otro problema que tiene el Valle de los Alorines, que nosotros hemos detectado, porque ejemplares nuestros marcados están ahí, han subido accidentes, es la transformación del valle que al principio pues era el último sitio donde se extinguió el cernícalo primilla en la Comunidad Valenciana por la idoneidad de su hábitat y donde se eligió su reintroducción por la idoneidad de su hábitat. Ese hábitat se ha ido cambiando, incluso con fuertes ayudas europeas, a vides. Y las vides, los cultivos de viñas, en espaldera. Esto para facilitar su recolección. Lógicamente, al propietario del terreno, pues esto le beneficia porque puede sacar más beneficio. Pero, ¿qué pasa para el cernícalo primilla? Pues se puede chocar con los cables que sujetan a los arcillos de las viñas. Y claro, nosotros hemos tenido ejemplares marcados, heridos por choque, una ala rota, por chocar contra estos cables, y además que donde está la viña, pues no es lo mismo que estas zonas de cereal o de barbecho. Entonces también se le quita una zona de alimentación. Y esto también es grave para la especie. La central termosolar tiene adquiridos o arrendados unos terrenos, entonces dentro de las medidas de impacto ambiental que se organizaron fue que se mantengan en cultivos de cereal o de barbecho para mantener la población de cernícalos primillas. Aquí vemos una pareja en una antena, vemos la alimentación, aquí vemos una musaraña, aquí vemos una lagartija, aquí vemos una escolopendra, aquí vemos un pequeño aláudido que ha cogido este macho, creo que debe ser también un pollo, que es más fácil de cazar para ellos, y aquí vemos, creo que es un grillo. Aunque ustedes no lo vean, yo como me conozco las fotos, pues sé lo que ha comido y se lo digo, ¿no? Se alimenta sobre todo de grandes insectos o artrópodos como esta escolopendra, el grillo. Es más difícil que cace pajarillos, pero bueno, en época de cría sabemos que salen de los nidos muy torpes, todavía incluso volanderos no saben volar bien y entonces se aprovechan, por eso crían en esta época también, y los pueden cazar. Y, por supuesto, pequeñas musarañas. La musaraña es un poco más pequeña que el ratón, le viene un ratón ya incluso sería un poco más grande para el primilla. Y las lagartijas pues también le vienen muy bien. Una cosa que vamos a ver durante todo el tiempo y el por qué habitan en el Valle de los Alorines, aparte de la zona de alimentación, es que sus nidos los hacen en los tejados de las masías y de las casas. Sobre todo si el tejado está viejo, abandonado, en que aparece algunos agujeros, son los que utilizan para su nidificación. Y aquí los vemos posados en las antenas de los tejados o en el mismo tejado. En todos los casos, ya lo conocemos, macho, 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 macho y una hembra. Vemos que el macho tiene la cabeza de color ceniza. Bueno, pues aquí vemos el problema que nos planteamos y ahora veremos cómo ha ido evolucionando la población pese a la construcción de la central termosolar. Aquí vemos, esta es la cárcel de Villena. Esto es una antigua masía, que es propiedad ahora de la termosolar, que se llama Casa Pájaro, y precisamente en Casa Pájaro, en estos tejados de aquí, era donde empezaron a criar los primeros primillas que se reprodujeron en esta zona de aquí. Por eso es muy interesante ver cómo la compatibilización y si puede ser viable la población de primilla con estas construcciones. Y bueno, la verdad es que los estudios que hicimos, ya veremos más adelante cómo los hemos marcado para poderlos seguir con un GPS por satélite y ver su distribución, y los censos que hemos hecho anualmente desde hace más de 10 años, bueno, en realidad lleva ya casi 20 años haciendo censos. Nosotros empezamos hace 12 y la Consejería los llevaba ya desde hace 20 años. Veremos cómo ha ido la evolución tanto de toda la población del Valle de los Alorines como de estos nidos que están muy cerca de la termosolar para ver cómo les afecta.
y luego también hicimos estudios de alimentación, viendo por los puntos que nos daba GPS en qué zonas se ponían a comer, y realmente lo que vimos es que la termosolar no afectaba ni a las zonas de alimentación, porque prácticamente se corrían un poquito y podían comer aquí perfectamente, como la nidificación en el número de parejas. Eso lo vamos a ver después. Una cosa que se nos ocurre viendo esto es, y aquí no puede haber también hierba y así podría comer ahí los cérnicas, los primillas. El problema es que en la termosolar, sabemos que son unos espejos que hacen converger el calor en unas tuberías llenas de aceite. Este aceite llega a tener 400 grados de temperatura, es el que sirve para calentar el agua, producir vapor, y esas turbinas de vapor son las que van a generar la electricidad, ¿no? Es el sistema de las termosolares. ¿Qué pasa? Que si esto estuviera lleno de hierba seca y hubiera una pequeñísima fuga de aceite a 400 grados de temperatura, se podría incendiar. Entonces, aunque nosotros intentamos que se hiciera compatible, no ha de estar esto totalmente limpio por cuestiones de seguridad y de los incendios. Bueno, aquí es un poco lo que os decía, vemos un tejado bastante viejo, y en estos huecos de las tejas que se mueven es el hábitat ideal para nidificar, es donde hacen los nidos. Esto, digamos, sustituye a los agujeros que encontraban en los acantilados primitivos, primigenios, donde ellos nidificaban. Hoy en día, en España, que yo sepa, no se conocen colonias en sitios naturales, todas son en ciudades, por ejemplo en Sevilla, se puede ver en la Giralda, se puede ver en muchos pueblos, siempre en los tejados. Creo que en Argelia, en Túnez, en Argelia hay una población en acantilados salvajes, cerca de la costa, pero es la única que conocemos, siempre está ligado a las construcciones. Aquí vemos una anilla de color. Este es un ejemplar que hemos capturado, no está marcado con GPS para seguirlo por satélite, pero sí una anilla de color, claro, es más barato, y eso permite marcar un mayor número y podemos ver si vuelve cada año, si es la pareja del mismo nido, si cambia de pareja, etc. Esto con un telescopio o con una fotografía. Esto es lo que hacen los biólogos. Voy a ver si puedo aumentar, no sé si ven el número, pero nosotros hacemos una fotografía sin ver el número y luego, pues, a ver, le voy a dar aquí. A ver, voy a ampliarlo un poquito más. Bien, pues aquí vemos perfectamente que es un... A ver, pues esto sería un 0, esto sería... Pues la verdad es que no lo veo bien. Sería un 0, esto creo que es una N y esto es una E. Sería eno, una cosa así. Le pone un número o se le pone un nombre. Le falta ver la parte de aquí, entonces no se podría identificar bien. Pero bueno, fíjense que los signos se ven perfectamente. Esta es la forma, con una foto, cómo podemos nosotros identificar a los ejemplares, tranquilamente luego en casa. Bueno, ya he dicho que la central no le afecta, aquí los vemos posados dentro de la parte exterior de los espejos, y lo que pasa es que ahí pues, no tienen sitio ni para nidificar, ni tienen zona de alimentación justo ahí debajo. Aquí vemos a un macho, la hembra copulando. Ellos llegan de África en marzo, puede que algún ejemplar incluso adelante un poquito a finales de febrero, pero bueno, en marzo el grueso empiezan a llegar a partir del 15 de marzo, y prácticamente están un mes, y hacia el 15 de abril empiezan ya las cópulas para hacer las puestas en mayo. Como siempre vemos encima de los tejados. Decía que el tamaño es bastante parecido. Aquí vemos también un nido, este no es en un tejado, sino también en una casa. Esto es la pared de una casa antigua, con piedras, como son las masías de ahí, con barro. Y aquí vemos el nido, los pollitos están saliendo pidiendo comida, un macho ha traído aquí, también me parece que es un grillo,
grillo talpa, el nombre científico, es bastante grande, como vemos, el tamaño de la cabeza y el tamaño del pollo. Aquí vemos, en cambio, los pollos ya están en el tejado, vemos el ojo de aquí de este pollo. Aquí vemos un macho, aquí es un macho vecino, y estos son los pollos, aquí hay dos, que está trayendo también, pues me parece que es un saltamontes, ha traído un saltamontes para alimentarlos. Estos ya están en el tejado. Bueno, pues vamos a hablar del proyecto de reintroducción que se hizo antes de que estuviera la termosolar. Se eligió el sitio porque era el último sitio donde había nidificado en la Comunidad Valenciana. ¿Y cómo se hace este proyecto de reintroducción? Pues se cogen unos ejemplares que ceden otras comunidades autónomas. Normalmente son pollos que se les cría en cautividad y por medio de montas naturales en unas jaulas especiales en el centro de regulación del Saler, de la Consellería, pues empezaron a criarse pollos en unas cajas nido. Estos pollos, lo que se hizo fue ponerlos, cuando ya estaban mayores, ya tenían unos 15 días o así, se les ponía aquí arriba y se les iba alimentando. Se les iba alimentando y con el tiempo esta red se quita y los ejemplares van volando, pero van volviendo a alimentarse. Es una técnica de alimentación que se llama hockey. Y cuando cada vez se van más lejos, pero esto hace las veces de los padres. Cuando ellos no pueden cazar, pues volverían en las cercanías del nido, empezarían a gritar, a pedir comida a los padres y los padres les darían. Como estos son criados en cautividad, no tienen padres, los padres reproductores se quedan en la granja de la Consellería, en el Saler, pues nosotros suplimos la alimentación de los padres dejándoles aquí comida y ellos, pues cuando lo encuentran por ahí, van volviendo. Las rapaces normalmente aprenden de sus padres y también lo hacen por ensayo y error. Cuando cazan, pues no vienen. ¿Que cazan? Pues vienen. Y así cada vez cazan mejor hasta que dejan de venir. Y luego también lo que hizo en estas zonas se hizo, ¿veis? Estos agujeros con estas repisas. Aquí hay dentro unos nidos artificiales que equivaldrían pues, también a los acantilados o a los tejados, donde ellos, ya los adultos, vendrían. ¿Qué hacemos para fijar la población? Una vez se han ido a África siguiendo su instinto, cuando vuelven en invierno, los jóvenes que se soltaron el año pasado, cuando vuelven a final de marzo, pues se colocan aquí unos ejemplares adultos que lo que hacen es atraerles. Se les atraen porque ven aquí que hay mezclilla. No les he dicho antes que es una especie colonial, cría muchos juntos, como hemos visto antes que había dos machos, mientras uno traía el saltamontes había otro macho detrás. O sea, puede haber varios nidos en el mismo tejado, en la misma casa. O aquí pues tenemos, aquí pueden criar pues 4 en esta fachada, 4 en la otra, pues hasta 16 parejas de primilla aquí juntos, ¿no? En estas torres que se colocaron cerca del embalse de Santa Eulalia, dando hay en concreto 3 torres donde tenemos estos nidos. Y esos nidos además sirven para capturarlos muy bien y poderlos ver. Esta es la torre vista por dentro. Estamos nosotros entrando por la puerta de abajo y mirando hacia arriba. Este sería el techo, aquí es la escalera donde subimos y aquí serían los nidales que tienen la entrada desde el exterior, pero aquí si vemos que hay una trampilla, un pequeño cerrojo, esto se abriría y nos permitiría a nosotros pues contar los huevos que tiene o si son pollos poderlos coger, marcarlos y volverlos a dejar. Y vemos cómo se abriría por dentro la trampilla y aquí tenemos los 16 nidos que se pueden ocupar. También hay competencia y en algunos casos vemos que entran grajillas, etc. Incluso en algún caso han venido también a nidificar ahí mochuelos. Bueno, aquí vemos estos pollitos que hemos cogido de los nidos. Normalmente tienen 3, 4, 2 pollos por nido. Son bastante pequeñitos. Bueno, vamos a ver una cosa muy interesante. Vamos a ver los censos que hicimos nosotros desde el año 2010, cuando
se empieza la construcción de la termosolar hasta justo el año pasado, porque este año, pues aún no, en el 2021, aún no han podido nidificar. Bien, pues si vemos la zona alrededor de la termosolar, que sería Casa Pájaro, que es la casa que hemos visto, que les he comentado, que estaba cerca entre la cárcel y la termosolar. Casa Paloma, que es una casa que ya está cerca, más hacia el interior, más hacia el oeste, hacia la autopista, hacia la autovía, perdón. Ventica Nueva, Ventica Vieja y Casa Conejo, que está más hacia el este. Aquí había un proyecto de recuperar la casa esta y se han llegado a poner nidales artificiales en los tejados, como en otros sitios, pero al final pues la casa no se está recuperando. Había un proyecto para hacer un centro de interpretación, etcétera, pero no se ha podido hacer. Bien, vemos que cuando nosotros empezamos a hacer el censo, en Casa Pájaro, lo más cerca de la termosolar, prácticamente rodeada entre la cárcel, la termosolar, más allá la autovía, etcétera, había 6 parejas nidificando. En el 2011 tenemos 11 parejas, justo en pleno apogeo del crecimiento de la termosolar, parece que no le afecta. En el 2012 sigue creciendo, 2013 sigue creciendo, y luego se mantiene, después llega el 2014, el 2012, el 2010, llega el 2014, el 2010, 2010, y este año son 8 parejas. También es posible que con el confinamiento hemos hecho menos visitas y quizás se haya podido escapar a algún nido, aunque lo dudo porque siempre mantenemos la misma metodología, siempre lo hace la misma persona y eso se sabe los niños perfectamente y es difícil que nos pase. Pero bueno, realmente ha disminuido un poquito aquí. En Casa Paloma, en cambio, pues había al principio una sola pareja, luego en 2011 y 2012 hubo 2, 2013 hubo 4, vemos el 2013 es el año que más abundancia ha habido, luego bajó a 3, se ha mantenido en 3, 2, 2, 2 en 2019 y este año pasado, 2020, en Casa Paloma había 3. Aquí también pusimos nidales artificiales, que eso pone la planta termosolar para facilitar la cría. El problema de los tejados es que tiene que ver un poco con esto, es que un tejado nuevo, con todas las tejas cementadas y sin moverse, no le sirve para nidificar al pinilla. El tejado viejo y roto le viene perfecto, pero cuando se rompe mucho y se cae, tampoco puede nidificar. Entonces, por eso, lo que intentamos es que los tejados se arreglen para que no se lleguen a caer y dejamos nidales artificiales dentro, con unas tejas artificiales que se puede entrar y debajo está el nido, para que un tejado nuevo y en pleno funcionamiento pueda albergar también a los pinillas y así pues mantener la población. Bien, vemos casas quemadas, no sé si ustedes lo conocen, todo esto son todas las masías que hay, todas las fincas, Santa María, lo que me comentaba antes. En algunos sitios se ha dejado de nidificar, ha vuelto en 2019, en otros se ha ido expandiendo la colonia, como ven, todos estos sitios, al principio no había nada, todos estos sitios no había nada, y a partir de 2012 pues empiezan a criar, 2012 prácticamente ahora hay muchos más sitios ocupados. O sea que lo que vemos es que en algunos sitios baja un poquito el número de parejas, como Casa Pájaro, Casa Conejo, pero en general va aumentando la búsqueda de sitios para criar. Esto puede ser debido, por un lado, a que la población, una vez llega a tener un número suficiente de ejemplares, necesita irse a nuevos sitios, porque si no tendría que alejarse cada vez más y volar más lejos para encontrar sitios de alimentación, porque tendría mucha competencia. Entonces, cuando hay una densidad ya en la colonia, lo que hace es buscar colonias nuevas para tener la alimentación cercana. Y también podría ser una explicación a la transformación de los cultivos tradicionales del Valle de los Alorines en cultivos de viñas en espaldera, y que como ahí no puede comer ya, pues también se está yendo la población. Con lo cual, todo esto sabemos que es una zona de especial protección para las aves, y luego fuera también de las zonas de la especial protección de las aves, en los campanos, pues hemos visto que hay una colonia nueva que ha ido aumentando de 6 parejas a 9 y ahora en la Encina un sitio nuevo hasta 4. Total, podríamos decir que las zonas alrededor de la termosolar, Casa Pájaro, Paloma, Ventica Nueva, Ventica Vieja y Casa Conejo, pues en el 2010 había unas 20 parejas, llegó a haber hasta 29 y ahora tenemos 13 en todo el entorno de la termosolar. En todo el entorno de la zona de especial protección de las aves, prácticamente, aunque ha subido de 47, 70, 75, 77, luego ha ido bajando y aquí está subiendo también otro poquito, con lo cual entre 47 y 45, 10 años después, tenemos en la zona de cepa el mismo número de parejas.
y en el total de parejas pues tenemos 58. O sea que de 47 que había, subió mucho en el año 2013, como hemos dicho, 2014, pero todavía tenemos bastantes más que cuando se empezó a contar. La evolución de las parejas reproductoras desde el principio, vemos en esta gráfica que cuando se empezaron a soltar los primeros ejemplares, nosotros los censos de antes hemos dicho son a partir del 2010, a partir de aquí, pero este es el crecimiento del proceso de reintroducción que hizo la Consellería, que realmente ha sido un éxito. Fijaros cómo ha ido creciendo prácticamente todo el tiempo. Aquí en el 2006 es cuando ya empiezan, es el entorno de la termosolar, se empiezan a poner aquí y vemos la evolución más casi paralela de toda la zona de los Aldorines y la zona de termosolar, que es este color lila más flojito, de color más pálido que el color este azul de todo el valle de los Aldorines. Vemos el momento de mayor número de parejas, fue 77 parejas en el año 2013, que coincide, el 2011 fue en el entorno de la termosolar el mayor número de parejas y 23. Luego vemos que el entorno de la termosolar se va manteniendo con un ligero declive, y el declive es más acusado en todo el valle de los Aldorines y con una pequeña recuperación en el 2020. El año pasado hemos pasado de 41 a 45 en todo el valle de los Aldorines y tenemos 13 en el entorno de la termosolar. ¿Esto qué nos está diciendo? Bueno, pues nos está diciendo, desde mi punto de vista, primero, que la colonia se está expandiendo y están yéndose ejemplares a otros sitios que ya no censamos, porque ya no están en la zona de Villena, y luego la transformación del valle, de las zonas de barbecho a los cultivos en expandida. Como vemos, la central pues no afecta, no es que se dice que se empieza la central y entonces disminuye drásticamente el nido de primillas, sino que sigue siendo ocupada la zona igual y sigue la misma tendencia que el resto de la población del valle. Con lo cual no podemos decir que no tiene impacto la central sobre la población de primillas. Otro estudio que planteamos es que si queremos ver el impacto de la central y qué le pasa a los primillas, pero claro, si los primillas solo están unos cuantos meses en España, ¿qué pasa el resto del año? No podemos achacar lo que le pase a la población si no vienen en marzo suficientes primillas para criar, porque a lo mejor les ha pasado algo en África. Entonces, se diseñó un estudio de marcar, de capturar los ejemplares, que es lo que estamos viendo aquí, de cómo se están poniendo las trampas, de marcar los ejemplares, ponerles un emisor satelital y seguirlos por satélite. No se hizo antes porque el problema que teníamos era que es un animal muy pequeñito y aunque los primeros seguimientos de GPS por satélite, pues claro, se hicieron con elefantes que soportaban baterías muy grandes y luego las baterías han ido más pequeño, cada vez más pequeñas, pero el cernícalo primilla era muy pequeño y no podía soportar el peso de los emisores satelitales. Intentamos diseñar unos modelos especiales de tamaño reducido, pero el problema de las baterías fue insalvable. Aquí vemos las capturas de los ejemplares. Estos son unas redes, poníamos unos búhos aquí y entonces ellos atacan a los búhos y entonces caían en la red. Vemos cómo está atacando al búho, aquí el cernícalo primilla, aquí el búho, y los primillas se quedan enganchados. Entonces vas, los sacas y les colocas el emisor satelital. Es una técnica habitual que se utiliza para anillar y para muchas cosas. Aquí vemos un ejemplar, este es un joven. Aquí vemos, creo, el emisor, se le va a poner, aquí lo estamos sacando, no, esto es la red. Aquí está enredado y lo estamos sacando de la red. ¿Nadie pregunta nada? Bueno, vamos a seguir. Vemos todo el proceso, se les toman medidas, se les toma sangre para hacer estudios moleculares, para ver las distintas poblaciones, cómo están emparentadas, se les mide y se les anilla también. O sea, no solo les vamos a poner el emisor, sino aquí vemos una anilla normal metálica, que es la anilla que se hace con todos los pájaros, que está centralizada en la Sociedad Española de Ornitología, con un numerito, por si cuando alguien encuentra un ejemplar muerto, un cazador, quien sea,
pues manda este número a la Sociedad Española de Ornitología, a la dirección que pone ahí, y entonces se sabe dónde se marcó y se sabe dónde se ha encontrado muerto, con lo cual era como antes se sabían los desplazamientos de las aves. Además, tiene el número, creo que aquí sí que se ve mejor, vamos a ampliarlo, que antes se queda muy mal. Vamos a aquí. Vicente, han levantado la mano. Es que yo no les veo, porque estoy concentrado. Por eso te lo digo. Miguel Ángel Vegal te quiere preguntar algo. Termine esto un momento. A ver, vemos que bien se ve un 9, una C y una W. ¿Lo vemos? 9, C, W. Esto es lo que se ve haciendo la foto cuando el animal, lo que os dije, les dije la otra vez, ¿no? Se hace la foto y se ve perfectamente qué ejemplar es. Y vemos también aquí en verde, esto es una cosa que voy a explicar ahora después porque es verde. A ver, Miguel Ángel. Sí, yo quería preguntarle que aunque parece que la población se mantiene, ¿qué le parece a usted la pérdida tan brutal de ecosistema que se está produciendo en el Valle de los Alorines? A pesar de ser una zona de alta protección, una zona cepa y que está dentro de la Red Natura 2000. Bueno, pues más que brutal, lo que veo es una transformación gradual de los tipos de cultivo. Esto es una cosa que pasa en toda Europa y por eso las poblaciones de especies esteparias están disminuyendo. No solo el Cernícalo-plumilla está en peligro el sisón, está en peligro la ganga, está en peligro la ortega, están en peligro muchas especies esteparias. Entonces, hay que tener unas visiones, unos planes de recuperación grandes a nivel, digamos, español o europeo para ver que no se vaya disminuyendo este número de hectáreas que benefician a estas especies. Está claro que el poner el cultivo de barbecho en un viñedo en espaldera, pues es algo que le afecta y que se ve que reduce su población y que nosotros estamos avisando desde antes de que se pusieran, que esto iba a suceder. Por otro lado, tenemos los propietarios de los terrenos que con un barbecho pues se gana muy poco dinero y con un cultivo de este tipo sí que se puede ganar más dinero y como es un cultivo que en algunos casos es regadío, en otros no, o sea, no es una transformación excesiva, yo lo que creo es que el problema es que esto se hace con ayudas europeas. Entonces, lo que creo que hay que hacer es hacer una ordenación del territorio para ir dirigiendo, digamos, las ayudas, porque no es prohibir nada, simplemente pues a usted le ayudo más con este tipo de cultivo y a usted le ayudo con el otro. Pues quizá había que en vez de plantar tantísimas vides, que hace unos años se daba dinero por arrancarlas, pues yo creo que habría que dar ayudas y subvenciones a gente que mantenga cultivos tradicionales que van a soportar una serie de fauna tradicionalmente afecta a estos sitios y que va a permitir mantener estas poblaciones. Entonces es una cosa a nivel muy de ordenación del territorio general y de qué se hace con las ayudas europeas y cómo se dirige. En las cuestiones locales, pues claro, el señor que tiene su finca, pues mientras sea legal, pues se va a poder hacer. Entonces yo creo que es una cuestión de redirigir las subvenciones y en vez de dar ayudas a poner vides en espaldera, pues dar ayudas a poner a mantener los cultivos cerealísticos tradicionales. Y si el dueño gana lo mismo, pues lo podrá mantener perfectamente. Yo creo que eso sería la solución, porque si no, se van perdiendo muchas hectáreas de terreno muy bueno para ciertas especies. De hecho, el Valle de los Alorines no solo es conocido, lo conocíamos nosotros, por la colonia que se extinguió de Cernícalo los Plumillas al principio de los 90, sino que era un valle que tenía citas de especies también de algunos aguiluchos, de sisones, tenía de caravanes, en fin, una fauna que ahora está desapareciendo de especies esteparias. Y bueno, sería la forma de mantenerlo. No sé si te he contestado. Si no... Sí, perfectamente, gracias. ¿Alguien más? No. Voy a seguir. Voy a seguir. ¿Por qué le ponemos esto negro? Bueno, pues resulta que los seguimientos por satélite son seguimientos muy caros porque tenemos que alquilar en el satélite, reservarnos una radiofrecuencia para cada pajarito para que sepamos que la señal solo es de este individuo. Y eso pues cuesta mucho dinero porque los satélites son muy caros. Y encima tenemos el problema del peso
porque para enviar una señal hasta el satélite pues nos quedamos con poca batería, con lo cual podemos hacer localizaciones muy de tiempo en tiempo. Y encima al principio no podían ser de GPS, sino que se hacía una triangulación por 8 satélites que iban dando la vuelta a la Tierra. Entonces este sistema era caro y poco preciso. Y entonces, últimamente, el marcaje que realizamos los biólogos a las aves es, en vez de mandarlo por satélite, se manda la señal, una señal que se recoge por el sistema GSM. GSM es el de la red telefónica. Entonces, no hace falta que vaya hasta el satélite, sino que la red telefónica lo recoge. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Que el peso ha de ser menor y que al no gastar tanta energía de enviar la señal al satélite, sino que la recoge la red de telefonía móvil, pues podemos tener muchas más localizaciones. Entonces hemos pasado de tener, y encima puede ser GPS, con lo cual, en vez de tener una localización por triangulación, que es imprecisa, puede haber errores de kilómetros a veces en la localización, hay que hacer un cálculo estadístico para ver cuáles tienen mucho error y entonces las desechamos, etcétera, que a lo mejor tenemos en una semana 3 o 4 localizaciones solo del ejemplar. Con el sistema GSM, GPS, podemos tener pues, hasta cada 15 minutos, por ejemplo. Nosotros hemos tenido águilas periceleras marcadas con localizaciones GSM, GPS cada segundo. Y ahora nos han dado unos datos de la Antártida de pingüinos, que ya no sé para qué, es una locura, que nos dan datos de localización GPS cada centésima de segundo, con datos de aceleración lineal. Una locura. Bueno, pues entonces, como era un sistema más barato y con más precisión, pues les poníamos esto. ¿Qué pasa? Que como los cernícalos pesan muy poco, no tenemos más remedio que tener una señal, que puede ser portátil o estar fija de radio, para descargar la señal. O sea, el animal se posiciona con su emisor donde está, pero lo almacena, no lo emite. No lo emite, ¿por qué? Porque no tiene suficiente batería, ha de pesar poco. Entonces lo almacena. Pero tú, con una radio a distancia, con una antena, puedes ir vaciando los datos y recogiéndolos. ¿Qué pasa? Que como es una especie migradora, nosotros los marcábamos, se iba a África, se morían, no volvía ninguno, no podíamos descargar los datos, con lo cual no sabemos por dónde iba. Entonces, menos mal que esto todo estuvo financiado por la Termosolar, por Enestar, es la empresa, entonces se pudo hacer con el sistema de satélite más caro, pero fuimos los primeros en el mundo que pudimos describir la migración del cernícalo quimilla, que ahora verán. Más marcaje de puesta de las anillas, medida de las alas. Bien, aquí vemos el emisor. En este caso es un data logger, son los estos que se iban a África y que no los podíamos recuperar. Vemos cómo se les pone un arnés. El arnés, si se dan cuenta, lo estamos cosiendo. ¿Por qué? Porque esto es un arnés de teflón. El teflón es este sistema, este producto se le pone a las sartenes antiadherentes para que no se pegue nada, porque es una cosa muy suave, no tiene ningún erosión sobre el animal. Y nosotros se lo poníamos, pero en vez de dejárselo fijo, para que toda su vida tuviera que aguantar el emisor, lo cortábamos. Cortábamos los tirantes. Es como si cogemos una mochila y los tirantes de la mochila los cortamos y se nos queda la mochila suelta. Entonces, lo que hacemos es coser los tirantes que hemos cortado, los cosemos con hilo de algodón, un hilo de algodón, les damos unas puntadas y volvemos a tener los tirantes de la mochila, pero no cogido por los tirantes, sino cogidos por estos pespuntes que hemos hecho de algodón. Esto en 2 o 3 años, los rayos ultravioleta pudren el algodón y se suelta y el animal se libera, y cuando se supone que ya se ha gastado la batería, pues no tiene que estar soportando el resto de su vida el peso del emisor. De todas formas, estos son emisores que siempre pesan un 3 como máximo por 100 del peso del animal, no les afecta para nada, y nosotros hemos comprobado que se pueden reproducir, etcétera, no causan ninguna mortalidad. Aquí vemos cómo estamos cosiendo los tirantes, digamos, del emisor, de este emisor de aquí, y vemos la antena y vemos cómo les ponemos unas caperuzas de cetrería para que no se asusten. Son animales de cerebro óptico y cuando les tapas los ojos se anulan completamente y están tranquilos. Aquí vemos más imágenes del proceso de marcaje, cómo se les pesa, las anillas, cómo les ponemos los hilitos aquí para que se les suelte. Bueno, aquí vemos un ejemplar ya con su emisor
vemos que no le molesta para nada. El otro está dentro de las plumas, tampoco se le nota. Aquí tenemos el emisor, la antenita. Esto son unas pequeñas placas solares para que se alimente y pueda durar más. Y aquí tenemos las anillas, para poder identificar al ejemplar. Bueno, les decía que como los ejemplares no daban directamente la señal, sino que la almacenaban, les poníamos la anillita esa verde para saber qué ejemplares eran de una frecuencia y de otra, de qué zona era, para tener una aparte del número. Era una visión más rápida. Aquí vemos también el ejemplar con los 3 tipos de anillas, vemos qué bien se ve, 9FT, Aquí vemos la anilla verde, que nos va a decir que este ejemplar está hecho con data logger, o sea, para seguir el sistema GSM, GPS, en qué zona lo hemos capturado, cuál sería, sabemos sobre todo. Y aquí la anilla convencional de toda la vida metálica con un número que da la Sociedad Española de Ornitología. O sea, que está perfectamente equipado para dar todo tipo de información a los biólogos y vemos que no le molesta nada, como se ve que van a África, vuelven, etc. Se reproducen. Bueno, aquí vemos un ejemplar volando con su emisor, lo vemos aquí, que bien se ve este puntito negro, el ejemplar está volando con su emisor, aquí lo vemos posado con su emisor, aquí vemos sus anillas, ¿veis? En este caso no es verde, es amarilla, ya sabíamos qué ejemplar sería, aquí vemos las anillas con la numeración de lectura a distancia, la anilla convencional, y vemos el momento que lo soltamos, siempre en el entorno de la termosolar, que es la zona que estamos estudiando. Aquí vemos un poco, no el sistema GSM-GPS, sino el de satélite, que es el que nos va bien, que es el caro, y es el que el ejemplar, aquí lo vemos con este es el sistema de satélite, vemos que el animal envía la señal al satélite, el satélite la recoge, la envía a una estación receptora, hay una en Francia, otra en Japón y tal, ahí lo lleva a un centro de procesamiento de datos que nos hace la triangulación de los distintos satélites para saber en qué posición está el animal, y eso ya nos lo da a nosotros. Nos lo recogemos. Previo pago, claro, de todo esto, ¿no? De la señal y del procesamiento que nos da. Aquí vemos, estos son los data logger, lo que va por GSM, GPS, que no hemos tenido éxito porque ninguno volvía de África, los vemos aquí, marcados con este otro sistema, y esta es una estación con una batería de carga solar también, para que nosotros descargáramos los datos. Esto lo hemos podido utilizar mientras estaban aquí, pero cuando se iban a África, pues no, claro, podemos descargarlo nosotros. Bueno, y estos son los resultados de los marcajes que hicimos de 5 individuos. No hay más, aquí 6, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, esta es la migración que hicieron después de criar. Nosotros los marcamos aquí, en Villena, donde tenemos el Valle de los Salorines, donde tenemos la estrellita esta. Esta es la primera publicación del mundo que se hizo sobre la migración de los cernícalos, dónde iban, dónde migraban. Y vemos que no necesitan, como muchas rapaces, concentrarse en el estrecho de Gibraltar. Pero las rapaces no necesitan, no sobrevuelan el mar, porque además en el mar no hay corrientes térmicas ascendentes y lo que hacen es entonces concentrarse en 2 grandes rutas de migración, la del estrecho de Gibraltar y la que va por Palestina, para no cruzar el Mediterráneo. Pero vemos que los primillas podían cruzar todo el mar de Alborán directamente sin necesidad de juntarse en el estrecho de Gibraltar. Está hablando de una especie muy gran voladora. Aquí vemos cómo llegan a las costas marroquíes y atraviesan el Sáhara, más o menos dependiendo del viento, cada uno por un sitio. Vemos que se pueden cruzar hasta aquí. Normalmente pasan por Mauritania, por Mali, y se concentran en una zona de Senegal y en la frontera el sur de Mauritania, en que está el río Níger. Y aquí se ve que hay unas marismas, una zona, la verdad, luego lo veremos con más detalle en los mapas, es una zona de concentración de migradores, no solo de primillas, sino de otras especies como el bicho cenizo o águilas cazadas. Aquí vemos la ruta de vuelta. Aquí es cuando empiezan en enero, nos puede costar unos 20 días, o mucho un mes, llegar en marzo, llegar a Villena. Vemos que son especies filopátricas, o sea que vemos que se van a concentrar otra vez donde han salido, donde los marcamos. Algunos se van a otro sitio, pero la mayoría van a los sitios que les hemos marcado. Vemos que la ruta
en este caso son mucho más, esto pasa también con otras rapaces, debido a la preponderancia de los vientos este-oeste, que es una ruta un poco más occidental, la de vuelta, incluso en algunos casos siguiendo el mar, que la ruta de ida que va más por el interior. Aquí vemos los sitios donde han ido a invernar, siempre por el río Níger, por aquí en estas zonas de Senegal y en la frontera entre Mauritania y Mali, cómo cruzan el Sáhara, cómo alguno da alguna vuelta caprichosa, incluso aquí se vuelve, esto a lo mejor que se encuentra una tormenta o cualquier cosa, pero el caso es que todos acaban cruzando el mar sin necesidad de concentrarse. Aquí sí que se concentra más en Gibraltar, otros no, pero normalmente tienden a concentrarse en Gibraltar y llegan otra vez a Villena. Vicente, ha levantado la mano Ángel García Galvis. ¿Quieres hacer la pregunta, sí. Ángel? Sí, Ángel, dime. Hola, ¿se me escucha? Sí. Mira, ¿cómo hacen la migración los primeros cernícadas que se reintrodujeron? O sea, tú haces el Hopkins y si no tienen padres, ¿cómo ellos saben hacia dónde ir? Pues la migración tiene una parte instintiva y luego tiene una parte de aprendizaje. Entonces, lo que hemos visto es que los jóvenes, todos, ellos pues tienden a ir hacia el sur, y lo que pasa es que los jóvenes tardan más tiempo que los padres porque siguen unas rutas más dubitativas, dan más vueltas, van por aquí, por allá. Estos que vemos aquí son adultos, ¿no? Pero los jóvenes pueden tardar hasta un mes más. Por ejemplo, en el caso de los halcones de Leonor, que es un halcón de un tamaño parecido, que pasa sus cuarteles de invierno en la isla de Madagascar, y los marcamos en las Islas Columbretes, que por cierto también van al embalse de San Cristóbal a alimentarse, estos halcones de Leonor. Bueno, pues estos halcones vemos que pueden tardar hasta un mes más los jóvenes. Entonces, siguen una dirección aproximada, la vuelta tampoco saben muy bien, pero al año siguiente, pues ya vemos que ya han recorrido la zona y aunque no siguen una ruta predeterminada, tienen un instinto general de ir hacia el sur y por donde sea, pues acaban llegando. Y cada vez lo hacen mejor, a medida que van aumentando su experiencia en la migración. Se han hecho experimentos de coger ejemplares de aquí, cogerlos de pequeñitos y, por ejemplo, si estos ejemplares de España los soltáramos en Grecia, esto se ha hecho con estos niños, por ejemplo, me lo estoy inventando, pero pasaría igual, pues ellos, como tienen el instinto de mirar hacia el sur, lo que harían de Grecia es tirar hacia el sur, no se iban a venir a España, tirarían al sur. En el caso de las águilas culebreras es muy curioso, las águilas culebreras, las águilas se alimentan de culebras, nosotros las marcábamos en Italia, las de España pues iban por aquí, por Gibraltar, y nada, llegaban otra vez al Sahel. Las italianas, que hacen? Como tienen un brazo de mar muy grande que no quieren cruzar entre Sicilia y Túnez, lo que hacen es se agolpan mucho en Sicilia, luego suben toda Italia por los Apeninos, dan la vuelta por Niza, por el sur de Francia, y llegan a Gibraltar. O sea, inician una migración hacia el norte. Esto parece ser que lo hacen siguiendo a los adultos. Siguen los adultos, entonces emigran bien hacia el norte, pasan debajo por el sur de los Alpes, todo el sur de Francia, pasan los Pirineos por Gerona y pasan por Gibraltar. O sea, que van buscando el brazo de mar, pero tiene un componente instintivo fundamentalmente al principio. En el caso de las culebreras, seguirán los padres. Y bien, pues yo creo que vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a terminar ya. Aquí vemos los ejemplares aquí vemos los distintos ejemplares, vemos la trama, cada numerito es un ejemplar marcado, es el código del ejemplar. Vemos las zonas donde han pasado el invierno. Vemos, esto es Senegal, esta es la frontera, esto es Mauritania, esto es Níger, y vemos la frontera entre Níger y Senegal, y aquí vemos donde han ido viniendo a pasar el invierno, y vemos la zona aumentada. Vemos que ocupan unas áreas mucho más grandes que las áreas de cría, que son más pequeñitas. ¿Y qué zonas son estas? Pues son zonas también del Sahel, pues digamos de matorral muy seco, pero ya no es el desierto del Sáhara, ni son las selvas tropicales. Es una zona parecida a las zonas estepáricas del norte, donde ellos pueden encontrar los grandes insectos donde se alimentan. Yo, por ejemplo, en Marruecos los he visto en plena migración y, bueno, van también por campos cerealísticos, se paran a dormir en los postes. O sea, no es que no paran de volar, ellos van como estuvieran en los alorines, pero están migrando, porque al día siguiente pues están 20 kilómetros más adelante, etcétera, ¿no? Pero también van comiendo durante la migración y todo eso. Y estos son toda la zona del Sahel.
vemos aquí, se reconoce la costa africana, aquí sería Nigeria, aquí estaría Guinea Ecuatorial. Aquí vemos todas las zonas del Sahel, que realmente todos los cernícalos nuestros han ocupado pues un área tremenda. Sobre todo, la área más rica y donde más se concentran es este color verde, que además es una zona muy interesante, porque ahí se concentran muchas rapaces. Fijamos que aquí es donde está el mayor número de ejemplares nuestros, justo en la frontera entre Mali y Mauritania, tocando Senegal. Esta zona es muy valiosa, pero también por toda la zona estas de todo el Sahel, hasta el norte de Camerún, podríamos ver aquí, toda la zona este. Esto es interesante porque cuando de repente vemos que no llegan primías o que se reconoce pronto, tenemos que ver qué pasa en estas zonas. Aquí China está transformando grandes zonas de sabana, por ejemplo, en zonas de cultivo, con gran uso de insecticidas. Eso mata el alimento de estos animales en invierno. Entonces, por eso es interesante ver qué pasa también en África para poder deducir qué pasa con el impacto de la termosolar o qué pasa en el Valle de los Alorines, porque las especies son interdependientes de muchos hábitats, con unos ciclos de vida muy complicados, y tenemos que estudiar todo, no achacar solo a que a lo mejor sean las vides de espaldera, que también, sino que también a lo mejor puede pasar aquí otras cosas, y esto hay que estudiarlo. Ahora, desgraciadamente, es una zona difícil de estudiar por el tema del ISIS y de las guerrillas ahí por esta zona. Y yo creo que ya he terminado, era más o menos lo que me habían dicho. No sé si tenemos algún dato más. Sí, aquí os he puesto como curiosidad un poco la zona donde las posiciones GPS que hemos obtenido de los seguimientos por satélite de los ejemplares, y con los dataloggers GSM, GPS, que antes de irse a África pues sí teníamos los datos, pues los descargábamos nosotros. Vemos este redondel rojo. Esto es lo que ocupa la central termosolar de Villena. Y los puntitos rojos son las localizaciones de las aves. Bueno, pues como podemos ver, prácticamente no le afecta. Incluso los kernels, que son estos círculos concéntricos, donde más hay concentración, es cerca de la zona de termosolar. Aquí vemos diversos... estos colores pues implican diversos tipos de cultivo. Aquí tenemos las viñas, zonas de árboles, etc. Aquí vemos todas las zonas donde se van concentrando los distintos primillas. Ahora, por ejemplo, vamos a intentar, la Consellería quiere que se recuperen los olivos que se habían quitado para poner la termosolar, pero nosotros vamos a proponer que en vez de olivos se mantenga un hábitat cerealístico, y incluso se decía de replantar higueras y chumberas. Pues no, esto va en contra. Hemos hecho un informe a ver si se nos tiene en cuenta, para que lo que se haga es el hábitat que realmente estamos viendo por el GPS, las localizaciones GPS que están utilizando los primillas. Y ya está. Yo creo que si quieren preguntar algo más. Muchas gracias, Vicente. Si hay alguna otra pregunta, Ángel tiene la mano levantada. No sé si es que no la ha bajado antes o es que quiere hacer alguna otra pregunta. Ángel, ¿tienes algo más que preguntar? No, lo siento, que se me olvidó bajarla. No sé si allá. Pues nada, está una fotico más, pero... Bien, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, pues damos por finalizada la conferencia. Y, espera, bueno, sí, Luis y Pedro han levantado la mano. Luis. Bien. Luis. Hola, Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, soy Luis. Una pregunta. He visto que la distribución ahí del cernícalo, digamos, la distribución de la cepa abarca prácticamente el término de Villena y parte del término de Fontanares. Sí. Pero, sin embargo, lo que es la visualización de donde se mueve el cernícalo es fundamentalmente la parte de Villena. En la parte de Fontanares, ¿es porque no se han hecho medidas y por eso no aparecen representadas, o porque realmente no se mueve en esa zona? Vamos a ver, no, es por lo primero que has dicho. Nosotros solo podemos poner las localizaciones de los ejemplares que hemos marcado, no de todos. Entonces ahí puede haber también cernícalos, pero no los tenemos marcados.
De acuerdo, muchas gracias. Vale, Pedro, que también tenía la mano levantada. ¿Me escucháis? Sí. Hola, gracias por esta exposición que me ha gustado mucho. Bueno, varias preguntas. Una de ellas, por ejemplo, es ¿cómo podemos hacer para fomentar, digamos, la asistencia de estos animales? Es decir, el poner cajas nido sería una manera de favorecer su sucesión. Esa es una pregunta, puede ser. Luego, bueno, sabemos, dentro de la asociación, sabemos que Primilla está también colonizando otros espacios dentro de Villena. No solo Zopa, sino otros lugares que se están asentando. Entonces, de alguna manera, hacer un estudio más generalizado de la presencia de Primilla, no sé si se extrailata de vuestra competencia, si os pasa, o podéis también integrar la asistencia de otras colonias o la presencia de Primilla en Villena, si es posible hacer eso. Sí. Muy bien. Mira, respecto a la primera, te diré que para que haya más primillas, en principio hay los que tiene que haber. No podemos. Una colonia llega a un punto de crecimiento y en ese momento de crecimiento, cuando ya es una densidad en que los campos de alrededor están muy explotados para su alimentación, se tienen que ir cada vez más lejos, como explicaba antes. Entonces llega un momento en que les compensa formar nuevas colonias y no seguir aumentando el número de colonias en un sitio. O sea, puede llegar, por ejemplo, el Valle de los Alorines 70, pero a lo mejor es que de 70 ya no caben más. Entonces, esto no es que vaya, pues ahora 140, pues ahora 180, pues estupendo. No, llega un momento a 70 y a partir de 70 ya no caben más y entonces se mantiene 70 o disminuye un poco, pero lo que hacen es hacer colonias en sitios nuevos. Entonces tú puedes fomentar, pero hasta cierto punto que haya más. ¿Qué es lo que se podría hacer para mantenerlos en el área de los alorines? Bueno, pues intentar aumentar los cultivos cerealísticos, cultivos tradicionales y los barbechos, y en cuanto a la nidificación, evidentemente cajas nido, pero cajas nido en los sitios tradicionales, o sea, en los tejados, intentar que las casas muy viejas no se caigan todos los tejados, recuperarlos, poner cajas nido en esos tejados, tejas nido que se llaman, tejas nido, tejas para... Y entonces, si tienen disponibilidad de alimentación y disponibilidad de nidificación, pues a lo mejor no crecen más, pero se mantiene la población en el máximo. Respecto a seguir otras colonias, también lo hacemos. Evidentemente, nosotros si los estamos estudiando hasta en África para ver qué pasa en el Valle de los Alorines, nuestra mentalidad es muy amplia. Evidentemente, estamos viendo qué pasa con las colonias de Ayora, que también ha hecho la Consejería centros de una zona de recuperación y de suelta de primillas, se están soltando muchos en Ayora, y nosotros lo que estamos viendo es que están viendo también Albacete y formando nuevas colonias. Digamos que los Alorines podría ser como una colonia fuente, ¿no? Y hay otras zonas pues, donde se va recuperando o haciendo colonias nuevas de ejemplares que proceden del Valle de los Alorines. Y luego una cosa que conviene tener en cuenta, igual que nosotros estamos mirando la colonia de los Alorines, pero mirando también el Albacete, y mirando en Ayora, mirando las partes y mirando en África qué pasa, tenemos que tener en cuenta que las poblaciones animales no son estáticas. O sea, no pensemos que porque en un momento dado aquí hay 50, siempre que tiene que haber 50 parejas y cuando hay 40 es una catástrofe. No, porque no estamos estudiando todo el territorio. A lo mejor ahora hay 40 aquí en vez de 50, pero es que hay 20 más a 20 kilómetros que antes no había. O sea, la forma de ocupar el territorio de las aves y de todos los animales en general es dinámica. Y tendríamos que estar estudiando siempre al 100% todo el territorio para ver si aquí vemos que disminuye, pero es que a lo mejor es porque se han trasladado a otro sitio o está aumentando en otro sitio. Y no tiene por qué en un sitio haber 50 y siempre 50 y siempre 50. En un sitio pueden desaparecer por circunstancias ambientales X, pero pueden aparecer en otro sitio. O puede ser que haya pasado una tormenta tremenda en el desierto o en el cruce del mar, o pesticidas o incendios en dormideros en Senegal, y que este año no hayan venido los de esa zona y los de otra zona sí que hayan venido y esa zona prospere más que la otra. O sea, hay que tener en cuenta estas dinámicas de las poblaciones, no ser muy fijistas, que yo creo que es un defecto que tiene la administración. Aquí tengo 3 nidos de águila y siempre va a haber 3 nidos de águila aquí y siempre. No. Los animales cambian y eso lo tenemos siempre que interpretar. No como que está mal, sino simplemente dentro del dinamismo lo tenemos que tener en cuenta para poder ver si realmente la población va mal o va bien. Evidentemente, los primillas
tienen muchos problemas y a nivel nacional está disminuyendo la población por los problemas estos de que las estepas cerealísticas están disminuyendo. Y ahora, por ejemplo, con la gran cantidad de zonas de placas solares que se quiere poner en Andalucía, y ha habido un manifiesto con la Estación Biológica Doñana, etcétera, alertando que no se pueden poner las termosolares o las placas solares o todas las energías alternativas donde sea el sitio más barato, porque a lo mejor el sitio más barato es el de más valor ambiental, porque es precisamente los barbechos de los cultivos cerealísticos. Entonces hay que hacer un plan de ver qué zonas queremos, lo que he dicho al principio, qué zonas queremos promocionar con un tipo de cultivo, qué otras, y dónde ponemos las energías alternativas. Y a eso nos dedicamos, claro, a conservar. Pues muchas gracias, Vicente. Yo creo que ha estado muy bien y hemos conocido alguna parte de que se está haciendo, de proyectos que están haciendo en Villena, que sabíamos que se estaba haciendo cosas con el cernícalo primilla, pero así lo hemos podido conocer de primera mano. Y si no hay más preguntas, pues despedirte, volverte a dar las gracias y decir a los oyentes que están en esta reunión, pues que el martes que viene tendremos otra charla igual de interesante que esta. Así es que nos vemos entonces el martes que viene. Pues muchas gracias a todos.